El arte de ser felices. Y antes de que él dictara esta charla, realicé como movilero, como dijo José, como movilero de Radio Nativa, esta nota que la ponemos al aire en este momento. Buenas tardes, aquí está Radio Nativa, presente a través del programa Un Quillo de Luz, en Complejo El Encuentro, en Sarmiento, esquina Río Negro, haciendo un reportaje a una persona que ha llegado desde Capilla del Monte a brindar su conocimiento, su sabiduría y dictar una de las tantas actividades que está desarrollando en muchas áreas de nuestro país, y es Santiago Kilian. Buenas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes, Santiago. ¿Cómo va? Bien, muy bien, llegando por primera vez a Unquillo y siendo recibido por la gente del encuentro y por vos, así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos por llegar a nuestro espacio. Siempre digo que Unquillo tiene mucha magia y las personas que llegan aquí para mí tienen mucho significado, ¿no? Por lo menos este es mi pensamiento, ¿eh? Ojalá podamos, a través de las actividades que todos los que venimos acá, aportar un poquito de lo que cada uno tiene para todos, ¿no? Esto tiene que ser un mensaje unificado, en donde en mi caso particular trato de que todo lo que hago tenga una línea de trabajo, y es que la vida cotidiana tiene que ser lo más simple posible. Cuando las cosas se complejizan demasiado, para mí es un indicador que estamos fuera de nuestro eje. Bueno, qué interesante, ¿no? Bueno, casualmente en algunos programas hemos hablado de lo que es fluir es vivir y vivir es fluir. Y estoy de acuerdo con vos, que evidentemente las situaciones cuando se complican, hay algo que tenemos que repasar los seres humanos en nuestro proceder diario, ¿no? Hemos venido a ser felices y por lo que estás diciendo veo que coincidimos, ¿no? Sí, sin dudas. Y de eso de ser felices se trata la charla que vamos a dar hoy. El primer concepto que vivo en mi vida privada también es que ser feliz no es algo que pasa, no es algo que sucede, sino que es algo que se construye, es algo que cada uno de nosotros elige. Y esto ya marca una diferencia, porque no estamos dependiendo de cosas que pasen afuera para ser felices, sino que es una predisposición interna. Hoy en la charla vamos a ir desgranando todas las formas y todas las técnicas concretas para poder alcanzar ese grado de felicidad desde adentro, ¿sí? Sin tener que depender de nada que suceda desde afuera. Bueno, le contamos a la audiencia que la actividad que va a desarrollar Santiago Kilian hoy en el Complejo El Encuentro a las 19 horas es una charla que se llama El arte de ser felices. Ahí está, lo que decíamos recién, ¿no? Hemos venido a ser felices y bueno, hoy Santiago nos va a ayudar de su propia experiencia personal, que recién la compartimos un poquito fuera de micrófono, muy interesante, muy rica, espero que algún día pueda venir en vivo al programa, así creo que podemos, eso, ¿no? Compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias y cómo estamos en el lugar donde estamos, ¿no? Santiago, y bueno, comentar un poquito a la audiencia para que sepan, es la primera vez que venís a Unquillo, ¿no? Es la primera vez, sí. Bien, y entonces hoy la charla, ¿de qué trata la charla en realidad? La charla empezamos a desgranar primero que nada cómo nos convertimos en adultos emocionales, ¿sí? Es lo primero que vemos, cuáles son las características de un adulto emocional, y la primera característica, se los adelanto para los que no puedan venir a la charla, es cómo manejamos nuestro diálogo interno. El alfa y el omega de todo lo que nos sucede está en nuestros pensamientos, y si nuestro diálogo interno es coherente, si nuestro diálogo interno es amable, las cosas que nos van a suceder van a tener ese mismo tenor. El problema viene cuando nos damos con un palo a nosotros mismos, cuando no tenemos un diálogo interno que refleje lo mejor que tenemos, sino que refleja nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras expectativas que a veces no tienen que ver con lo que la realidad nos muestra. Entonces, el primer punto para convertirnos en adultos emocionales es poder manejar nuestro diálogo interno de manera amable. Bueno, muy interesante lo que estás planteando, Santiago, ¿no? Comprender los seres humanos que ese diálogo es la base también para tener realmente lo que hablamos al principio, ¿no? Un día alegre, un día feliz, donde las cosas que nos suceden afuera son producto de ese diálogo, como decís vos, interno. Y bueno, ser adultos emocionales es un tema que me gusta mucho.
que así, simplemente una pequeña introducción. ¿Qué sería ser adulto emocional? Lo primero que a mí me viene a la mente cuando hablamos de un adulto emocional, más allá de las técnicas específicas de lo que es el entrenamiento emocional que ahora te cuento, es una frase que decía un filósofo del siglo I después de Cristo que se llamaba Epícteto. Él decía, no importa lo que sucede, lo que importa es cómo me paro frente a ese suceso. Y esto es fundamental. Nosotros no podemos controlar, a pesar de que muchas veces querramos hacerlo, las cosas que van a suceder, las cosas que van a llegar a nuestra vida. Lo que sí podemos manejar, sí, desde el autocontrol, es cómo me paro frente a eso que está sucediendo, con qué predisposición afronto eso que está sucediendo, con qué herramientas internas lo afronto. Las herramientas internas son las que van a conformar más tarde, cuando las tengamos en la conciencia y cuando las podamos aplicar, nuestra autoestima. El planteo es muy simple. Las emociones necesitan un conductor, necesitan alguien que las maneje. O las manejamos nosotros o las maneja alguien más de afuera. Pero sin conductor no se van a quedar. Entonces la idea es empezar a tomar el control de nuestras propias emociones, empezar a entender que las emociones se pueden trabajar, se pueden pulir, se pueden entrenar para dar una respuesta equilibrada, coherente, simple ante los acontecimientos cotidianos. Bueno, muy interesante lo que estás compartiendo. Creo que la audiencia va a poder también sentirlo cuando compartamos esta grabación el día lunes 13 de abril en el programa Un Quillo de Luz. Y bueno, ahora, ¿cómo entrenamos? Vos decías recién, ¿cómo entrenamos estas emociones o este control de nuestras emociones? Además de esta charla de hoy, Santiago, ¿sigue adelante talleres? Sí, hay una serie de talleres justamente que se llaman talleres de entrenamiento emocional. Mañana vamos a dar el primero, que es la comunicación como herramienta de sanación. Ahí vamos, es muy interesante porque es todo en base a dinámicas y a juegos, ver cómo metemos la pata muchas veces con cuestiones básicas de comunicación. Vamos a trabajar sobre las barreras en la comunicación, vamos a trabajar sobre los 4 aspectos fundamentales que, si vos me permitís, lo adelantamos, lo contamos porque es muy interesante. Por favor, adelante. Primero que nada, para que haya una comunicación eficaz tengo que poder determinar a quién le tengo que decir algo. Muchas veces termino diciéndole cosas a gente que no es la que se la tengo que decir. Segundo, tengo que ver qué le quiero decir. Y esto es un punto de inflexión porque en muchos casos lo que tengo en la cabeza no coincide con lo que finalmente termino diciendo en las palabras. Entonces, ¿qué quiero decir? Es fundamental. El tercer punto es otro de los puntos de inflexión y es para qué se lo quiero decir. Yo siempre digo que la comunicación es una cuestión de costo-beneficio. Si el costo de lo que voy a decir es muy alto y el beneficio para ambas partes es muy pequeño, ¿para qué lo digo? Entonces muchas veces tengo que saber en qué momento decir las cosas y en qué momento aprender a no decir las cosas, a callarnos la boca. Y el cuarto punto es cómo lo digo. Si yo puedo manejar lo que tengo en la cabeza, no coincide con lo que finalmente termino diciendo en las palabras. Entonces, ¿qué quiero decir? Es fundamental. El tercer punto es otro de los puntos de inflexión y es para qué se lo quiero decir. Yo siempre digo que la comunicación es una cuestión de costo-beneficio. Si el costo de lo que voy a decir es muy alto y el beneficio para ambas partes es muy pequeño, ¿para qué lo digo? Entonces muchas veces tengo que saber en qué momento decir las cosas y en qué momento aprender a no decir las cosas, a callarnos la boca. Y el cuarto punto es cómo lo digo. Si yo puedo manejar esas 4 variables, ¿a quién le tengo que decir algo? ¿Qué le tengo que decir? ¿Para qué se lo voy a decir? ¿Y cómo se lo voy a decir? Estamos como bien encaminando las estrategias de comunicación. ¿Por qué estamos hablando de estrategias? Porque la comunicación tiene un propósito, que es que el mensaje llegue. El tema es que si como receptor tengo una intencionalidad, que es que mi mensaje llegue, el receptor siempre cuenta con una subjetividad, que es que va a entender de acuerdo a muchas variables que tienen que ver con sus miedos, sus expectativas, sus ganas, ¿sí? Entonces, en la diferencia que hay entre lo que yo emito como mensaje y lo que el receptor recibe, ahí se producen los malos entendidos. Todo lo que son las estrategias de comunicación es para minimizar esos malos entendidos. Muy bien, ahí escuchamos esta entrevista que fueron varios minutos con Santiago Kilian, que visitó el complejo El Encuentro brindando sus charlas, y me pareció muy rico esta entrevista con todo lo que Santiago puede traer aquí a nuestra localidad y compartir.
ya que trabajó muchos años en una empresa multinacional, viajó a muchísimos países en soluciones de conflicto, es coach, es entrenador y también su propia búsqueda personal, que lo llevó a vivir hace 10 años en Capilla del Monte, sintió el llamado de este espacio Capilla del Monte y empezó todo un proceso también de autosanación y cambios muy fuertes en su vida, tocó fondo también en una crisis personal. Y bueno, de ese lugar está, hoy dejó esa empresa multinacional y está dedicándose a dar talleres, charlas, que con esta temática, ¿no? Que tiene que ver mucho con el coach o el entrenamiento emocional. Así que bueno, muy rico. Se nota su experiencia, su claridad, ¿no? En todo este tema de la comunicación y en todo el tema del coach, ¿no? Que es tan útil. Claro, realmente él en muchos años trabajó en esta empresa multinacional y se inclinó hacia esto, ¿no? Daba cursos de capacitación, coaching, programación neurolingüística. Bueno, estas son las herramientas que él recibió en su preparación profesional y hoy ya no pertenecer a esa gran empresa y dejar de viajar por muchos países en el mundo, me estuve contando en privado. Bueno, hoy está haciendo esto, ¿no? Compartiendo charlas en centros holísticos o en espacios donde él puede transmitir todo esto que él aprendió para la autosanación o para el proceso de autoconocimiento, ¿no? Un lujo tener estas personas viniendo acá a Unquillo, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una oportunidad.